La primera cosa que sentí al pisar Egipto fue una familiaridad desconcertante, una sensación de reconocimiento que no podía explicar. Aunque ya había participado en varias expediciones arqueológicas alrededor del mundo, algo en Giza parecía diferente, como si conociera aquellas arenas doradas y ese calor abrasador de otra vida. El equipo rápidamente se instaló en el campamento improvisado de la universidad, cerca de la Gran Pirámide. Era el apogeo del verano, y el calor sofocante parecía envolverlo todo en una aura surrealista, como si estuviéramos en un sueño febril. A lo lejos, vislumbré la esfinge erguida, imponente contra el cielo desvaído, su presencia inmovilizada en una mirada enigmática. Era como si algo allí nos estuviera observando en silencio, analizando cada uno de nuestros movimientos. Nuestro equipo estaba compuesto por arqueólogos e historiadores experimentados, financiados por la Universidad de Yale, que, curiosamente, rara vez se involucraba en proyectos arqueológicos fuera del continente americano. Invertir en Egipto, en 2025, parecía un capricho inusual. Oficialmente, nuestra misión era documentar y catalogar la arquitectura subterránea recién descubierta alrededor de la Gran Pirámide, un proyecto que otros equipos habían intentado mapear sin éxito. Pero sospechaba que había algo más detrás de esa decisión. Los detalles eran escasos y los financiadores insistían especialmente en explorar los alrededores de la Esfinge. Al principio, la rutina siguió tranquila. Nos despertábamos temprano para evitar las horas de calor más intenso. Después de un desayuno frugal, íbamos al complejo de la pirámide y pasábamos el día analizando cada centímetro de las piedras, las inscripciones ya conocidas y los túneles. Pero en el tercer día noté algo extraño. Algunos miembros del equipo comenzaron a quejarse de un dolor de cabeza persistente. Al principio eran solo murmullos, como si nadie quisiera admitir que se sentía mal, pero con el tiempo las quejas aumentaron. Yo mismo sentía una presión incómoda en el centro de la cabeza, como si algo invisible estuviera apretando mi cráneo desde adentro. Los dolores comenzaron a convertirse en una distracción. Megan, una investigadora de Yale especializada en traducciones de jeroglíficos, parecía particularmente afectada. Apenas podía concentrarse y frecuentemente se llevaba las manos a la frente, frunciendo el rostro en dolor. «Anthony, ¿tú también sientes esto?», Swin preguntó una noche, mientras estábamos sentados fuera del campamento. Confirmé, aunque no tenía una explicación que ofrecer. Era como si algo, escondido bajo el suelo que pisábamos, emitiera una frecuencia inaudible que invadía nuestras mentes. Nos reímos de ello, tratando de ahuyentar la idea, pero la verdad era que todos sentíamos una presencia incómoda y latente. Con el paso de los días, los dolores de cabeza se intensificaron, seguidos por sueños perturbadores. Rara vez recordaba mis sueños, pero esos eran imposibles de olvidar. Fragmentos de imágenes desconectadas invadían mi sueño. Figuras indistintas, ciudades colosales de piedra y metal, criaturas humanoides que, de alguna manera, parecían familiares y al mismo tiempo horrendas. Cada mañana despertaba con un escalofrío en la espalda, como si estuviera a punto de recordar algo terrible y antiguo, pero se desvanecía en cuanto abría los ojos. Comencé a hablar con los demás sobre los sueños y pronto me di cuenta de que no era el único. Megan, Sara e incluso Hassan, nuestro guía local, también tenían visiones por la noche. Las descripciones variaban, pero el malestar era el mismo. Hassan me contó que, una vez, soñó con el interior de la pirámide, pero no como lo conocíamos. Describió una sala gigantesca, iluminada por una luz sobrenatural, con paredes cubiertas de símbolos que no podía descifrar. «Es como si la pirámide quisiera mostrarnos algo», dijo, con un escalofrío en la voz. Eso me impactó. ¿Estábamos tocando algo que nunca debió ser revelado? La tensión aumentaba cada día. Estaba exhausto, mental y físicamente. El calor,
Los dolores y los sueños nos desgastaban, pero la curiosidad nos mantenía allí, atrapados. Una de las mañanas, Hassan se acercó a mí con una expresión ansiosa. Él y el equipo habían encontrado algo enterrado bajo la arena, cerca de la base de la Esfinge, una entrada oculta, hasta entonces desconocida. Mi corazón se disparó. Descubrimientos como ese eran raros, y la estructura parecía esculpida directamente en la roca, descendiendo por una escalera que se adentraba en las profundidades. La bajada fue una experiencia inquietante. Con cada escalón, la presión en la cabeza aumentaba, como si algo estuviera apretando nuestros cráneos. No había luz natural allí. Dependíamos de linternas, cuyas sombras danzaban en las antiguas paredes, formando contornos perturbadores. En cierto momento, Megan se detuvo y comenzó a temblar, llevándose las manos a la cabeza. «Yo creo que escuché algo», dijo, y nosotros nos congelamos. Algo, susurrando, pero no entiendo lo que dice. Un frío recorrió mi espalda. Intenté tranquilizarla, pero yo también comenzaba a escuchar ese mismo murmullo, un llamado distante. Cuando finalmente llegamos al fondo de la escalera, nos encontramos con una puerta de piedra cubierta de inscripciones desconocidas. No eran jeroglíficos egipcios. Aquello era algo completamente diferente. El material de la puerta parecía metálico, oxidado por el tiempo, como si hubiera estado allí mucho antes de la construcción de la pirámide. Todos nosotros guardamos silencio, absorbiendo el peso de ese descubrimiento. Megan y Sarah tomaban fotos, documentando cada detalle, mientras Hassan examinaba los contornos. Me acerqué a la puerta, sintiéndome extrañamente atraído, casi hipnotizado. Pasamos horas estudiando la puerta, intentando descifrar las inscripciones, pero nada tenía sentido. Los símbolos parecían más circuitos electrónicos que un lenguaje. Comencé a sospechar que eso no pertenecía a nuestro mundo, pero mantuve ese pensamiento para mí. Después de algunas horas, decidimos regresar a la superficie, en un denso silencio, cada uno sumido en sus propias inquietudes, conscientes de que algo más allá de nuestra comprensión nos aguardaba allí abajo. En los días siguientes, la emoción por el descubrimiento se mezcló con una creciente sensación de ansiedad. Lo que antes parecía un grandioso hallazgo arqueológico, ahora cargaba un peso sombrío, una promesa velada de algo muy por encima de lo que podríamos entender. Siempre había visto la arqueología como una ciencia concreta, pero en ese momento comencé a cuestionar mi percepción de la realidad. ¿Estábamos listos para lidiar con los secretos que esas estructuras ocultaban? El transporte del artefacto fuera de Egipto fue una operación delicada. La Universidad de Yale proporcionó documentos y permisos bajo el pretexto de investigación académica, pero todos sabíamos que no se trataba de una simple pieza arqueológica. El artefacto parecía llevar una energía propia, una presencia perturbadora que nos acompañaba, incluso embalado y sellado en una caja de metal reforzado. Durante el viaje al aeropuerto, una incómoda sensación de que nos estaban siguiendo nos perseguía. Más de una vez vislumbré un coche oscuro que nos seguía a la distancia, pero desaparecía antes de que pudiéramos identificar a sus ocupantes. Cuando finalmente embarcamos hacia Estados Unidos, el alivio fue momentáneo. Sentados en la cabina, Megan, Sarah y yo estábamos exhaustos, física y mentalmente. Aunque el artefacto estaba protegido en el compartimento de carga, sentíamos su presencia como una sombra persistente. Megan y yo intercambiamos miradas inquietas. Ninguno de nosotros podía relajarse. Sabíamos que, a partir de ese momento, estábamos inmersos en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Al llegar a New Haven, el artefacto fue llevado directamente a un laboratorio de la universidad, donde un equipo de científicos y técnicos aguardaba para estudiar nuestro descubrimiento. El laboratorio era vasto, con equipos de última generación, y el mismo rector nos recibió,
demostrando un interés inusual. Durante la presentación inicial, noté la mirada ansiosa de los investigadores, como si estuvieran ante algo que habían esperado toda su vida para ver. Sin embargo, tan pronto como comenzamos los análisis preliminares, algo inquietante comenzó a suceder. Megan, Sarah y yo, junto con otros miembros del equipo, volvimos a sentir esos dolores de cabeza, ahora incluso más intensos. Parecía que cada vez que nos acercábamos al artefacto, una ola de energía invadía nuestros cuerpos, como si existiera una resistencia física al interactuar con él. Los sueños regresaron, más vívidos y aterradores. Veía figuras altas y pálidas, con ojos brillantes y expresiones neutras, observándonos, como si fuéramos meras cobayas en un experimento. Durante una sesión de pruebas, uno de los investigadores, el doctor William Kane, tuvo una reacción violenta. Estaba ajustando un escáner alrededor del artefacto cuando, de repente, cayó de rodillas, agarrándose la cabeza y gritando de dolor. Sus ojos vidriosos parecían perdidos en un abismo, y comenzó a murmurar palabras desconexas. Luz, oscuridad, eternos. Necesitamos 2 guardias para sacarlo de la sala, pero el incidente nos dejó impactados. El artefacto tenía un poder inexplicable sobre la mente humana. Después del episodio con el doctor Kane, el equipo comenzó a evitar el objeto. Hasta ese momento, la mayoría creía que estábamos tratando con una pieza antigua e inerte. Pero ahora, todos percibíamos que aquello era algo mucho más allá. Parecía que el artefacto reaccionaba a nuestra presencia, adaptándose, casi como si estuviera estudiándonos. Megan, cada día más obsesionada, afirmaba que había algo vivo dentro de él, algo que nos observaba y de alguna manera comprendía. Descifrar los pergaminos encontrados junto al artefacto se reveló como una tarea ardua y extraña. Los símbolos parecían cambiar cada vez que intentábamos analizarlos, como si cargaran significados múltiples y volátiles. Cierta noche, mientras trabajábamos en el laboratorio, Megan hizo un descubrimiento perturbador. Algunos de los caracteres correspondían a un lenguaje inédito, una especie de código híbrido que mezclaba matemáticas y lingüística. Sospechaba que era un lenguaje diseñado para alterar nuestra percepción, una especie de hipnosis visual. Al profundizar en el análisis de los pergaminos, encontramos una palabra que se repetía con frecuencia: venusianos. Esa era nuestra primera pista concreta sobre la posible origen del artefacto. Megan sugirió que los pergaminos podrían ser registros de una comunicación entre civilizaciones antiguas y los llamados venusianos. La idea era absurda, pero las evidencias estaban allí, frente a nosotros. Los símbolos, las imágenes, todo indicaba que la humanidad había mantenido contacto con seres más allá de la Tierra, un contacto deliberadamente escondido a lo largo de los siglos. El rector de la universidad exigió que mantuviéramos todo en absoluto secreto, mencionando intereses externos que podrían intentar apoderarse del artefacto. La seguridad se intensificó, con guardias armados patrullando el edificio. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de desconfianza. Sarah me confidenció que había visto hombres extraños rondando los pasillos por la noche. Sospechaba que eran miembros de los centinelas, pero no quise alarmarla más. Con cada nuevo descubrimiento, los efectos del artefacto se volvían más intensos. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, los sueños eran siempre los mismos. Visiones de una civilización antigua, arquitecturas imposibles, y esas figuras altas y pálidas, observándonos con una mirada penetrante. La paranoia comenzó a extenderse. Sentíamos una presencia constante, un peso invisible que nos acechaba. El artefacto parecía estar jugando con la propia realidad a nuestro alrededor, distorsionando la percepción del tiempo y el espacio. Entonces, en la tercera semana, algo aterrador sucedió. El artefacto, que hasta entonces parecía dormido, se activó por sí solo. Estábamos en el laboratorio cuando un zumbido bajo y pulsante resonó en la sala,
creciendo hasta convertirse en casi un canto. El objeto emitía una luz intensa, y el holograma de símbolos desconocidos apareció de nuevo, ahora más claro y nítido, interactuando con los equipos a nuestro alrededor, como si intentara conectarse con nuestra tecnología. Megan, hipnotizada, se acercó, pero yo la sujeté. Eso parecía demasiado peligroso. Después del incidente, los fenómenos extraños aumentaron. Algunos guardias informaron haber visto sombras en los pasillos por la noche, figuras que desaparecían al ser observadas de cerca. Miembros del equipo afirmaban ver siluetas y reflejos de personas que no estaban allí. El artefacto parecía estar llevándonos a una especie de locura colectiva, y, a todas luces, eso era exactamente lo que quería. Megan comenzó a pasar cada vez más tiempo junto al artefacto, y un cambio perturbador la invadió. Ya no dormía, sus ojeras eran profundas, pero lo más inquietante era el extraño brillo en sus ojos. Hablaba con una convicción casi fanática, afirmando que estaba comenzando a comprender el objeto. Una noche, me apartó y confesó que creía estar recibiendo conocimiento directamente del artefacto, como una especie de transferencia mental. La idea parecía absurda, pero algo en su mirada me hizo dudar en cuestionarla. Fue entonces que Megan sugirió que usáramos el artefacto para descifrar completamente los pergaminos. Afirmaba que el objeto poseía una interfaz a la que podríamos acceder, si supiéramos cómo. Reacio, pero consumido por la curiosidad, finalmente accedí. Estábamos en una encrucijada. Lo que descubríamos podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana, tal vez incluso de nuestra existencia. Tras mucho debate, decidimos intentarlo, pero con extrema precaución. Sentía que estábamos jugando con algo peligroso, algo que tal vez nunca debimos haber tocado. La sesión de desciframiento tuvo un aire casi ritualístico. Ajustamos los equipos y nos posicionamos alrededor del artefacto, observando mientras proyectaba nuevamente el holograma de símbolos. Megan comenzó a manipular los caracteres, que ahora respondían a su toque, como si se hubieran adaptado a nuestro contacto. Lentamente, las inscripciones de los pergaminos comenzaron a tener sentido. Era como si estuviéramos desbloqueando un código, revelando un mensaje ancestral. Megan leyó las palabras en voz alta, y un escalofrío recorrió la sala. La humanidad fue nuestro experimento, una chispa en la vastedad. Esas palabras resonaron, dejándonos en un silencio sombrío y perturbador. La mensaje sugería que, en un pasado distante, la humanidad había sido moldeada para un propósito. ¿Quiénes eran esos venusianos? ¿Y por qué nos trataban como experimentos? Megan parecía absorbida por la revelación, mientras el resto de nosotros estaba claramente incómodo. Eso no era solo un descubrimiento arqueológico, era un golpe a nuestra comprensión sobre nosotros mismos. En los días siguientes, me sumergí en los fragmentos de los pergaminos. Hablaban de ofrendas y sacrificios, intercambios que los venusianos exigían a cambio de conocimiento y poder. Había menciones a un mineral raro llamado oricalco, que parecía ser la clave para el avance tecnológico de los antiguos, descrito como un metal especial extraído de las profundidades de la Tierra. El oricalco poseía propiedades que desafiaban las leyes de la física. Por lo que entendí, era esta sustancia la que había atraído a los venusianos a nuestro planeta. Mientras leía, una verdad aterradora comenzó a emerger. Parecía que los venusianos habían manipulado el campo magnético de la Tierra con el oricalco, creando una red de energía que permitía extraer algo esencial del planeta, algo que iba más allá de lo físico y penetraba en el campo espiritual. No sabía qué hacer con esta información. Era como si estuviéramos excavando el mismo corazón de la humanidad y descubriendo que había sido violado hace milenios. Fue entonces que los centinelas volvieron a manifestarse. Recibí un correo electrónico anónimo con una amenaza clara. Paren ahora, o no habrá un mañana. El mensaje directo me alarmó.
Estaba claro que sabían exactamente dónde estábamos y lo que hacíamos. Comencé a desconfiar de todos a mi alrededor, incluso de los propios colegas. Las sombras que veíamos en los pasillos, las miradas evasivas, todo parecía formar parte de un juego siniestro. A pesar de las advertencias, no pudimos detenernos. La verdad era adictiva, y con cada capa que desvelábamos, más preguntas surgían. Ahora sabía. Los centinelas no querían que esta historia saliera a la luz. Parecían dispuestos a cualquier cosa para mantener oculta la relación entre la humanidad y sus creadores. Megan, inmersa en la obsesión de desentrañarlo todo, ignoraba los riesgos, pero yo no podía dejar de pensar en las consecuencias. ¿Qué sería de la humanidad si descubriera que habíamos sido manipulados desde el principio? Una noche, Megan y yo revisábamos los pergaminos que mencionaban el oricalco y sus propiedades. Ella estaba absorta, los ojos fijos en las inscripciones, mientras repetía algunos fragmentos en voz baja. Les dieron a los humanos el fuego y el acero. A cambio, recibieron la esencia de la tierra. Murmuró, como en trance. Su voz sonaba extraña, cargada de un conocimiento sombrío. Cuando le pregunté si estaba bien, solo sonrió, como si supiera algo que yo ignoraba. Era como si el artefacto tuviera algún control sobre ella. A la mañana siguiente, Megan desapareció. Intentamos contactarla, pero era como si se hubiera evaporado. El edificio fue registrado, pero no había señales de ella. Me sentí devastado y culpable. La obsesión por el descubrimiento la había consumido, y me pregunté si había sido llevada por los centinelas. La culpa comenzó a corroer mi conciencia. ¿La había conducido yo a la destrucción? ¿O el artefacto la había llamado de vuelta a sí mismo? La desaparición de Megan lanzó una sombra de alerta sobre el equipo. El Dr. Kane, aún traumatizado por el colapso que había sufrido anteriormente, comenzó a insistir en que debíamos destruir el artefacto. «Ese conocimiento no nos pertenece», repetía, en pánico. Pero estábamos en un punto sin retorno. La Universidad de Yale no permitiría que abandonáramos la investigación, y ahora, con los centinelas al acecho, parecía imposible salir sin alguna forma de represalia. Desesperado, comencé a revisar las notas antiguas de Megan, buscando alguna pista sobre su paradero. Fue entonces cuando encontré un archivo cifrado en su computadora portátil, algo que ella había mantenido escondido de todos. Al abrir el documento, quedé atónito. Eran diagramas complejos y teorías avanzadas sobre el artefacto. En sus últimas anotaciones, Megan hablaba de un portal hacia lo eterno y mencionaba un ritual capaz de despertar la conciencia del artefacto. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso ella había intentado realizar ese ritual sola? ¿Y si realmente había ido demasiado lejos? La idea me aterrorizaba. Si Megan había cruzado un límite que ninguno de nosotros se atrevió a sobrepasar, ¿qué nos esperaba si continuábamos? En los días siguientes, comencé a sentir que también estaba siendo seguido. Hombres de apariencia discreta, pero con una presencia fría y calculadora, parecían observarme en cada esquina. Cuando salía del laboratorio, sus miradas parecían perforar mi nuca. La paranoia era insoportable, pero sabía que no era solo un sentimiento irracional. Los centinelas estaban cada vez más cerca, aguardando el momento propicio para actuar. Ya no confiaba en nadie. Incluso mis colegas me parecían sospechosos, especialmente después de que información crucial comenzara a desaparecer de los archivos de la investigación. En una noche especialmente tensa, recibí una llamada anónima. La voz era baja y metálica. «Detente ahora, Anthony. Estás lidiando con fuerzas que no comprendes. Vuelve a casa, olvida todo, o tendrás el mismo destino que Megan». Mi corazón se aceleró. La amenaza era clara y aterradora, y los centinelas dejaban en claro que harían lo que fuera necesario para proteger sus secretos. Sentí una mezcla de miedo y rabia. ¿Quiénes eran ellos para decidir lo que debía permanecer oculto del resto de la humanidad?
Impulsado por la indignación, decidí que necesitaba respuestas. Con la ayuda de Sara, que aún estaba a mi lado, investigamos más sobre las centinelas. Tras días de búsquedas clandestinas, descubrimos información fragmentada sobre una sociedad secreta que desde hacía milenios guardaba el conocimiento de los visitantes estelares. Decían que esta orden actuaba en las sombras, asegurando que el legado de los venusianos permaneciera oculto hasta que llegara el momento adecuado. Parecía que estaban preparando el terreno para algo mucho más grande, el regreso de los antiguos seres. Al mismo tiempo, continuamos descifrando los pergaminos con la ayuda del artefacto. Con cada nuevo descubrimiento, la verdad se mostraba más sombría. Encontramos relatos de cataclismos y destrucciones, momentos en que los venusianos habían dejado la Tierra, abandonando a las civilizaciones humanas a su propia suerte cuando el oricalco se agotó. Era una traición colosal. La humanidad, alguna vez utilizada y manipulada, había sido desechada tan pronto como dejó de ser útil. En un último esfuerzo de análisis, descubrimos algo aún más perturbador. Las condiciones necesarias para la regeneración del oricalco se estaban restaurando lentamente en la Tierra. La composición atmosférica, el campo magnético, la influencia de la Luna, todo parecía alineado para que el mineral volviera a formarse tras milenios de espera. Esto significaba solo una cosa: el regreso de los venusianos era inminente. Los centinelas lo sabían y estaban actuando para preparar el planeta para la llegada de sus antiguos amos. Sentí un creciente desespero, una impotencia aplastante. Estábamos al borde de una revelación cósmica, y no había forma de saber si la humanidad estaba lista para lo que se avecinaba. A estas alturas, el equipo ya estaba en ruinas. Megan desaparecida, el doctor, Kane cada vez más inestable, y Sara y yo luchando contra la paranoia y el miedo de estar siendo constantemente vigilados. Cada paso que dábamos parecía acercarnos a un abismo sin retorno. La desaparición de Megan y las amenazas de los centinelas habían minado cualquier vestigio de seguridad. Decidimos reunirnos una última vez para discutir nuestros próximos pasos y si realmente debíamos continuar con la investigación. Esa noche, en el laboratorio vacío y a media luz, nos posicionamos alrededor del artefacto, dudosos y exhaustos. El Dr. Kane monitoreaba las ondas de energía, mientras Sara y yo intentábamos manipular el holograma en busca de respuestas más directas sobre el papel de los centinelas y el regreso de los venusianos. La tensión en el aire era casi palpable, y sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando tocamos el artefacto, respondió con una luz intensa, inundando el ambiente. El holograma brilló más fuerte que nunca, y los símbolos comenzaron a reorganizarse, formando una especie de interfaz compleja y mutante. Era como si el artefacto nos estuviera mostrando sus memorias en intensos destellos. De repente, una voz reverberó por el laboratorio, no a través de nuestros oídos, sino directamente en nuestras mentes. Era algo alienígena, algo que resonaba dentro de nosotros, causando escalofríos. Las palabras comenzaron a tener sentido, como si el artefacto estuviera traduciendo su conocimiento para nuestra comprensión. Ustedes son herederos de un legado perdido, una chispa que nunca debió haberse encendido. La mensaje traía un profundo temor, una brutal revelación. Sara me miró con los ojos desorbitados, mientras el Dr. Kane parecía petrificado. La voz continuó, explicando el propósito de la humanidad. Fuimos moldeados para servir a los designios de los venusianos, una especie modelada y manipulada para sostener sus planes. Imágenes comenzaron a proyectarse en el holograma. Escenas de tiempos antiguos, ciudades monumentales de piedra y metal, donde los alienígenas caminaban entre humanos, ofreciendo conocimiento y tecnología a cambio de lealtad ciega. Vimos el mundo derrumbarse en el instante en que el oricalco se agotó, los venusianos abandonando la Tierra
y dejando a las civilizaciones humanas entregadas al caos. Fue entonces que el laboratorio fue invadido. Hombres armados entraron con estruendo, y los centinelas se rebelaron finalmente. «¡Deténganse ahora!», gritó uno de ellos, apuntando una arma hacia mí. «No debieron haber llegado tan lejos». Sarah y el doctor Kane retrocedieron, aterrados, mientras yo me mantenía firme, intentando controlar el miedo que consumía mi cuerpo. El líder de los centinelas, un hombre alto e imponente, se acercó. Despertaron algo que debía permanecer dormido, dijo, su voz firme y fría. No tienen idea de las fuerzas que están manipulando. Estos secretos nunca debieron ser expuestos. Nos miró como si fuéramos tontos jugando con algo sagrado. Los venusianos están regresando, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la humanidad nunca cometa los mismos errores de nuevo. Intenté argumentar, diciendo que la humanidad tenía el derecho de conocer la verdad, pero él solo sacudió la cabeza, sin mostrar empatía alguna. La humanidad no está lista para esta información, respondió con desprecio frío. Eso destruiría cualquier vestigio de orden o cordura que aún quede en el mundo. Con un gesto de autoridad, sus hombres se acercaron para alejarnos del artefacto. Intenté resistir, pero eran demasiados. Mientras preparaban cargas explosivas para destruir el artefacto, sentí una ola de desesperación abrumadora. Toda nuestra lucha, toda la verdad que habíamos descubierto, estaba a punto de ser borrada. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El artefacto emitió una luz blanca intensa, cegadora, y los centinelas retrocedieron, alarmados. La energía crecía, como si el objeto se estuviera defendiendo. Todo el laboratorio temblaba, el aire parecía vibrar. En medio del caos, un último mensaje resonó en nuestras mentes. La llegada es inevitable. Prepárense. Y supe, con una claridad aterradora, que eso no era solo una advertencia para nosotros, sino para toda la humanidad. Los venusianos estaban realmente regresando, y no había nada que pudiéramos hacer para impedirlo. Cuando la luz se disipó, el artefacto estaba destruido, reducido a una masa de metal retorcido, como si hubiera cumplido su función y se autodestruyera. El laboratorio era una ruina, y los centinelas habían desaparecido, dejando solo el vacío y el peso de lo que sabíamos. La humanidad, desavisada y frágil, jamás imaginaría lo que le esperaba. El ambiente en Yale era sombrío y opresivo. Con el equipo reducido y la desaparición de Megan, vivíamos constantemente a la sombra de las amenazas de los centinelas. Apenas podía dormir, y siempre que cerraba los ojos, veía las figuras altas y pálidas, observándome en los sueños, con ojos profundos e inhumanos. La idea de que estábamos a punto de ser testigos del regreso de una raza alienígena que veía a la humanidad como un experimento era sofocante. Más de una vez pensé en abandonar todo, pero algo más fuerte me mantenía allí, un impulso irracional de impedir que ese secreto fuera enterrado. En una tarde particularmente oscura, fui llamado a la oficina del rector. Estaba sentado detrás de su escritorio, mirándome fijamente, como si quisiera intimidarme. «Anthony», comenzó, con voz fría y controlada, «es hora de parar. Esto va mucho más allá de cualquier interés académico». Había algo amenazante en su tono. «No entiendes las fuerzas con las que estás lidiando, y si insistes, habrá consecuencias». Me di cuenta de que él sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Pero ¿por qué también estaba de su lado? Intenté argumentar, pero el rector fue inflexible. Los centinelas existen por una razón, Anthony. Hay secretos que deben mantenerse. La humanidad no está preparada para la verdad. Sus palabras me llenaron de una rabia y desesperación que apenas podía contener. «¿Y qué pasa con Megan?», pregunté, con la voz temblorosa. Él desvió la mirada, y supe, por su expresión, que sabía mucho más de lo que admitía. «Ciertas elecciones son irreversibles», respondió,
evasivo. Salí de allí con una sensación de impotencia aplastante, pero más decidido que nunca a continuar. De vuelta en el laboratorio, encontré a Sarah y al doctor, Kane esperándome. Estaban tan aterrados como yo, pero aún dispuestos a seguir adelante. Sarah parecía abatida, pero decidida, y el doctor. Kane, aunque afectado, estuvo de acuerdo en que no podíamos simplemente abandonar todo. Formulamos entonces un plan arriesgado. Intentaríamos acceder a la última información de los pergaminos, usando el artefacto, a pesar de saber que esto podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Si los venusianos realmente estaban regresando, el mundo necesitaba estar consciente de lo que iba a enfrentar. Esa noche, en el laboratorio oscuro y silencioso, nos posicionamos alrededor de lo que quedaba del artefacto, listos para activarlo de nuevo. El Dr. Kane se encargaría del monitoreo de las ondas de energía, mientras Sarah y yo intentaríamos manipular la interfaz holográfica para obtener información sobre el retorno de los venusianos y el papel de las centinelas. El aire estaba cargado de tensión y mi corazón latía rápido, como si presentía que algo horrible estaba a punto de suceder. Al tocar el artefacto, este respondió con una luz intensa, inundando el ambiente. El holograma brilló como nunca antes, y los símbolos proyectados eran diferentes esta vez. Vi figuras geométricas pulsantes, patrones que se movían como una interfaz viva. Era como si el artefacto estuviera abriendo sus memorias para nosotros. Una voz baja y lejana resonó en la sala, un sonido alienígena que reverberaba en nuestras mentes. Me quedé paralizado de miedo. Las palabras comenzaron a formarse en nuestras mentes, y era como si el artefacto nos estuviera transmitiendo conocimiento directamente. Ustedes son herederos de un legado perdido, de un poder que jamás debieron tocar. La mensaje resonó en mi cerebro, fría y llena de un significado aterrador. Sarah me miraba, asustada, mientras el doctor, Kane, permanecía inmóvil, como petrificado. La voz continuó, detallando el propósito de la humanidad. Éramos, de hecho, un experimento, una especie moldeada para servir a las voluntades de los venusianos. El holograma proyectó imágenes de la historia antigua, como fragmentos de una memoria ancestral. Vi ciudades de piedra y metal, colosales, y alienígenas caminando entre los humanos, que los reverenciaban como dioses. Las civilizaciones humanas florecían bajo su tutela, pero entonces vino la extenuación del oricalco, y los venusianos nos abandonaron a la destrucción. Mientras absorbíamos las revelaciones, una intensa luz roja comenzó a parpadear en el laboratorio. La alarma de seguridad sonaba aguda e irregular. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta del laboratorio fue forzada, y hombres armados invadieron el recinto. Eran los centinelas, que finalmente se rebelaban. «¡Deténganse ahora!», gritó uno de ellos, apuntando una arma hacia mí. «Ustedes han ido demasiado lejos». Sarah y el doctor, Kane, retrocedieron, aterrados, mientras yo intentaba mantener la calma, aunque el miedo amenazaba con consumirme. El líder de los centinelas, un hombre alto con rasgos severos, avanzó. «Ustedes despertaron algo que debía permanecer dormido», dijo, en un tono frío y autoritario. «No tienen idea de las fuerzas con las que están lidiando. Todos estos artefactos, el oricalco, los pergaminos, son fragmentos de una era que la humanidad no debe conocer». Nos miraba con un desprecio casi paternal, como si fuéramos niños ingenuos jugando con fuego. «Los venusianos están regresando, y es nuestro deber asegurar que la humanidad no repita los errores del pasado». Intenté argumentar, insistiendo en que el mundo necesitaba conocer la verdad, pero él sacudió la cabeza con una expresión de impaciencia. «La humanidad no está preparada para esta revelación», respondió fríamente. «Este conocimiento traería el caos, sacudiría la fe y la razón de las personas. Nuestro trabajo es proteger a la humanidad de sí misma». Hizo una señal,
y sus hombres avanzaron, alejándonos del artefacto. Luché, pero su fuerza era inmensa. Uno de los centinelas comenzó a instalar una carga explosiva en el artefacto, mientras otro recogía los pergaminos, guardándolos en un maletín. El desespero me invadió. Toda nuestra investigación, la terrible verdad que habíamos desenterrado, estaba a punto de ser borrada para siempre. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El artefacto comenzó a brillar con una luz intensa y blanca, cegadora, que se expandió por la sala. Los centinelas retrocedieron, alarmados, y la energía del artefacto crecía, vibrando como una entidad viva. «¡Salgan de aquí! ¡Esto va a explotar!», gritó uno de los centinelas, pero la luz seguía expandiéndose. Sentí una fuerza invisible que me atraía hacia el artefacto, como si quisiera protegerme. Sarah y el doctor Kane estaban paralizados a mi lado, mientras la energía blanca nos envolvía. Poco a poco, los centinelas se vieron obligados a alejarse, y todo el laboratorio vibraba con una intensidad sobrenatural. Las paredes comenzaron a agrietarse, y el aire parecía pesado, casi como si la gravedad estuviera alterada. En medio del caos, un último mensaje resonó en mi mente, proyectado por el artefacto como una advertencia final. La llegada es inevitable. Prepárense. Las palabras resonaron con una claridad escalofriante. Eso no era solo un mensaje para nosotros, era una alerta para toda la humanidad. El retorno de los venusianos era inescapable, y nada de lo que hiciéramos podría detenerlos. Venían para retomar lo que consideraban suyo, para restablecer el equilibrio que habían dejado atrás milenios antes. La revelación me llenó de un desespero absoluto. Cuando la luz finalmente se disipó, el laboratorio estaba destruido. Los equipos eran escombros esparcidos, y el artefacto se había reducido a una masa de metal retorcido, como si se hubiera autodestruido al cumplir su propósito. Sarah, el doctor Kane y yo intercambiamos miradas en silencio, sin saber cómo procesar lo que acababa de suceder. Los centinelas habían huido, dejándonos solo con ruinas y la memoria de la verdad que habíamos tocado, y que el mundo jamás conocería. En los días que siguieron, fui interrogado exhaustivamente por la universidad y por las autoridades, pero omití lo más que pude. Sabía que, si revelaba la extensión de la verdad, podría desaparecer, al igual que Megan. El peso de lo que sabíamos era abrumador. La universidad fingió que nada de eso había existido. Cualquier mención al artefacto o a la cámara fue borrada de los registros. Sarah y el doctor Kane, afectados por lo que vivimos, decidieron abandonar la academia y desaparecieron del radar, buscando distanciarse de las pesadillas y de los fantasmas de los centinelas. Sabía que necesitaba registrar la historia de alguna manera, pero ¿quién me creería? Incluso si publicara cada detalle, la mayoría pensaría que era solo otra teoría conspirativa, exactamente lo que los centinelas querían. Decidí, aún así, escribirlo todo. Desde el primer dolor de cabeza en Egipto hasta el enfrentamiento final en el laboratorio. Era como si esas palabras fueran la última ancla de la verdad que habíamos descubierto. Cuando terminé, publiqué el relato en foros oscuros y sitios de teorías conspirativas, esperando que, en algún momento, alguien conectara los puntos. Las respuestas iniciales fueron previsibles: burlas, incredulidad. Sin embargo, recibí un mensaje corto, pero inquietante. Ya he oído hablar de los centinelas. Ten cuidado. A partir de ahí, mi paranoia se convirtió en una compañera constante. Los sueños continuaron, llevándome a visiones de ciudades colosales y seres pálidos que caminaban entre humanos antiguos. Noche tras noche, revivía las memorias de una era pasada y sentía que esos sueños eran, de hecho, vislumbres de un tiempo olvidado, o un aviso del futuro. Entonces, una madrugada, desperté con la sensación de no estar solo. Al abrir los ojos, vi una sombra alta al pie de mi cama. Era inmóvil, casi indistinguible de la oscuridad,
pero exhalaba una presencia sofocante. Mi corazón se disparó. Parpadeé y, al abrir los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. ¿Estarían los venusianos ya entre nosotros? ¿O sería algún agente de los centinelas, asegurándose de que mantuviera el silencio? De una manera u otra, la sensación de estar siendo observado era incesante. Los días que siguieron fueron marcados por una desconfianza insoportable. Sentía las miradas de los centinelas en cada esquina, en las figuras anónimas que cruzaban mi camino. Sarah y Kane habían desaparecido por completo, cortando cualquier vínculo que teníamos. En cuanto a mí, no sabía más qué valía más: mi vida o la esperanza de que, algún día, la humanidad comprendiera la verdad. Eventualmente, decidí aislarme, alejándome de todo lo que pudiera vincularme al descubrimiento. Me fui al desierto, donde el silencio absoluto podría brindarme algo de paz. Pero, incluso allí, las visiones continuaban. Siempre que cerraba los ojos, sentía la llegada de los venusianos, el peso de su presencia, y oía ese susurro enigmático: «Prepárense». En ese vacío solitario, acepté que su llegada era inevitable y que cualquier esfuerzo de resistencia sería inútil. Me sentía insignificante, una pieza desechable en un juego cósmico cuyo control nunca estuvo en nuestras manos. La humanidad era solo un experimento, y ahora los maestros de ese experimento estaban a punto de regresar. De vuelta a la civilización, me convertí en solo una sombra, un espectador que carga con el peso de un secreto que nunca podría ser revelado completamente. Los centinelas cumplieron su papel de silenciarlo todo, pero, a algún nivel, incluso ellos sabían que no podían impedir el retorno. Sentía la sombra de los venusianos cada vez más cerca, como una presencia que se cernía sobre la tierra. La humanidad estaba ciega ante lo que se aproximaba, y yo, condenado a esperar la revelación final. Los días posteriores al incidente en el laboratorio fueron los más largos de mi vida. Toda la investigación fue oficialmente cerrada, los registros borrados, y el rector de la universidad me convocó para una última conversación. «Anthony, debes entender que ciertas verdades son una carga insoportable para la humanidad», me dijo, con una expresión calculadamente empática. «Lo que encontraste no es algo que las personas puedan aceptar». Sabía que tenía razón, pero la idea de deshacerme de eso me parecía insoportable. Era como si llevar el peso de ese secreto fuera ahora parte de lo que yo era. Sarah y el doctor. Kane habían desaparecido del mapa. Sarah estaba especialmente traumatizada. Cuando hablé con ella por última vez, su expresión era de una apatía que nunca había visto. «Lo que vimos, están regresando, Anthony, y para ellos, nosotros no somos nada». Kane también se aisló, buscando un refugio donde pudiera escapar de la paranoia y de la amenaza constante de los centinelas. No los culpé. Entendía el peso que ahora llevábamos y el impacto psicológico de saber que la humanidad no era más que una pieza en un juego que se desarrollaba más allá de nuestra comprensión. Con el laboratorio en ruinas y los registros borrados, todo lo que quedaba de nuestro descubrimiento vivía solo en nuestras mentes. Los centinelas habían hecho su trabajo, silenciando la verdad, y solo me quedaba una elección: intentar alertar al mundo o aceptar el peso de este conocimiento en soledad. Pero cada vez que pensaba en divulgar lo que sabía, el recuerdo de Megan me atormentaba. Ella había intentado ir más lejos, entender la verdad, y pagó el precio. Temía que, si intentaba exponer el secreto, acabaría desapareciendo de manera tan conveniente como ella. Pasé noches intentando escribir un relato completo de los eventos, detallando cada aspecto del descubrimiento, del misterio al horror. Era mi último intento de mantener esa verdad viva, aunque solo en palabras. Publiqué el relato en foros oscuros, donde proliferaban las teorías conspirativas. Como era de esperar, las reacciones fueron mayoritariamente incrédulas, con algunas risas y bromas sobre
ficción científica barata, pero un mensaje anónimo llamó mi atención. Ya he oído hablar de los centinelas. Ten cuidado. Esa respuesta me causó escalofríos. ¿Habría otras personas que conocían la verdad sobre los centinelas? ¿No estaba tan solo como pensaba? Seguí leyendo las respuestas, cada una más inquietante que la anterior. Muchas de personas que también afirmaban ver sombras, sentirse observadas, o tener sueños perturbadores con figuras pálidas. Los sueños, por su parte, nunca cesaron. Noche tras noche, me veía caminando entre monumentos imposibles, ciudades antiguas y colosales, bajo la mirada de seres alienígenas. Cada visión traía un peso aún mayor a mi conciencia, la impresión de que esos sueños no eran solo fantasías, sino una especie de recuerdo colectivo o un vislumbre de un futuro inevitable. Cierta madrugada, al despertar en medio de una de esas pesadillas, vi una figura sombría al pie de mi cama. Congelado, sentí que no era una presencia humana. Era algo más, algo que exudaba una calma amenazadora. Cuando parpadeé, la figura desapareció, pero la sensación de ser observado permaneció. ¿Habrían los venusianos ya retornado? ¿O eran los centinelas, asegurándose de que no fuera demasiado lejos? A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un ciclo de desconfianza y miedo constante. Sentía la presencia de los centinelas en cada esquina, en los rostros que cruzaban mi camino y en las sombras que parecían moverse cuando no miraba directamente. Sarah y Kane habían desaparecido por completo, y me preguntaba si fueron invitados a silenciarse de forma definitiva. En cuanto a mí, me veía en una encrucijada, entre el deseo de alertar al mundo y el terror de ser silenciado para siempre. Eventualmente, decidí que la única salida sería el aislamiento total. Huí al desierto, buscando paz y distancia de todo. Durante días, caminé por las dunas, tratando de encontrar un sentido a lo que habíamos descubierto. Pero, incluso en el desierto, las visiones continuaban. Cerraba los ojos y sentía la presencia de los venusianos, el peso de esa voz persistente diciendo: «Prepárense». En una noche sin luna, tuve lo que pareció ser el último sueño. Estaba de regreso en la cámara bajo la esfinge, rodeado por las figuras pálidas y silenciosas de los venusianos. Me observaban con una calma terrible, como si mi vida, y todas las vidas humanas, fueran piezas desechables. Supe, en ese instante, que su llegada era inevitable, que toda resistencia sería inútil. De vuelta al mundo, me convertí en una sombra, un observador atrapado en un secreto que jamás podría ser revelado. Los centinelas habían cumplido su papel de proteger a la humanidad del conocimiento prohibido, pero incluso ellos sabían que el retorno era ineludible. Cada día sentía a los venusianos más cerca, flotando sobre la Tierra como una amenaza invisible. La humanidad seguía ciega ante lo que se avecinaba, y yo, destinado a esperar la revelación final.